Hola, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que continúa. Le voy a pedir a Martí, Secretaría de Gobierno, que es quien lleva este programa, para decirles cómo vamos y los planes hacia final de año. Entonces le pido a Martí. El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz se creó con el fin de contribuir a la prevención de lesiones y o muertes accidentales por la posesión de armas de fuego en los hogares y para promover la paz y la no violencia a partir del 21 de enero del 2019, a través de la Dirección de Gobierno de la Secretaría de Gobierno. Este programa consiste en el canje de armas de fuego por dinero en efectivo. Hay una brigada por la paz que recorre casa por casa para generar conciencia sobre el peligro que representan estos objetos e invitar a las personas a la entrega de los mismos de manera voluntaria y anónima a cambio de apoyos económicos. Desde el 21 de enero de 2019 hasta el 20 de septiembre de 2021, se han recabado 5,966 armas, así como 91,055 municiones, con un monto ejercido de 18,654,471 pesos. En números redondos podemos decir, son 6,000 armas que se han entregado, 1,000,000 de municiones y se han ejercido para obtenerlas 18 millones de pesos. De las municiones recabadas hay incluso hasta algunos cartuchos de dinamita. Con el canje de las armas y o municiones se han beneficiado a 4,596 personas, de las cuales 60% son hombres y 40% mujeres. Se han instalado 112 módulos en las 16 alcaldías y la Brigada por la Paz ha distribuido 4 millones de volantes para informar a la ciudadanía. Entre las armas recabadas encontramos armas de calibres 22, 25, 380, 9 milímetros, revólveres incluso algunas armas de carácter deportiva y de salvas. Hay armas largas también, rifles deportivos, escopetas, fusiles mosquetón, carabinas M1, así como incluso un fusil semiautomático. Entre las armas recogidas hay granadas de fragmentación, instrucción, gas, mortero, entre otras, y destacan 65 armas distintas, entre ellas Llama, Mendoza, Vanguard, Smith & Wesson e incluso armas sin marca. El 94% de quienes han entregado las armas ha manifestado que está de acuerdo con el monto recibido. El 99% califica la acción como buena, el 100% como buena la atención brindada por los funcionarios y el 98% recomendaría a un conocido participar en dicho canje. Sobresale la participación de habitantes de Iztapalapa, 27% de los que han acudido, Venustiano Carranza, 13%, y Cuauhtémoc, 10%. Cabe señalar que después del largo periodo de la pandemia, el 9 de agosto del presente año se realizó un relanzamiento de esta acción institucional en la parroquia de Santa María de la Natividad en Benito Juárez. Ahí se entregaron a la Sedena 57 armas cortas, 22 armas largas, 6 granadas, 1,500 estopines, 5,000 cartuchos. El 11 de septiembre estuvimos en la Basílica de Guadalupe, donde se entregaron 69 armas cortas, 15 armas largas, 8 granadas, casi 5,000 estopines y casi 6,000 cartuchos. Estas armas se han recabado en estos días en las siguientes alcaldías:
Magdalena Contreras, Xochimilco, Benito Juárez, Tláhuac, Milpalta, Coajimalpa, Iztapalapa, Gustavo Madero y Álvaro Obregón. Actualmente se encuentran en operación módulos de recepción de armas anónimos y seguros en las alcaldías Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco y Miguel Hidalgo, en la parroquia de la Asunción de María, hasta hoy, 21 de septiembre, en la parroquia de la Inmaculada Concepción, hasta el 24 de septiembre, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, hasta el 27 de este mes, y en la parroquia de San Gabriel Arcángel, hasta el 5 de octubre. Hemos trabajado muy bien con la Iglesia Católica, que ha facilitado los espacios, los atrios de las parroquias para realizar estos canjes. Y cabe señalar que junto con muchísimas otras acciones de seguridad ciudadana y otras políticas públicas, programas sociales y otro tipo de acciones de gobierno, se ha contribuido desde este programa hacia el desarme, hacia la paz, a la disminución general de delitos, particularmente en el caso de las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. Hay una disminución del 48.7%, y los homicidios dolosos bajaron un 35.5%. En lo que va del año, el 96% de las y los responsables de lesiones dolosas por arma de fuego están en la cárcel, están en prisión preventiva. A esto hay que agregar el dato que daba el Consejo Ciudadano hace unos días de la disminución de un 88% del secuestro. Siendo hoy Día Internacional de la Paz, contribuimos desde el gobierno de la ciudad con esta acción institucional impulsada por la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para lograr la paz en nuestra Ciudad de México, en lo que hemos avanzado significativamente. Gracias. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Hernández, de Diario Pasta. Buenos días. 3 preguntas. La primera, referente al tema. De estas alcaldías que ustedes vienen mencionando, de este desarme, de esta entrega de armas, ¿en cuáles ustedes han registrado una sensible baja en lo que es en el índice de delincuencia? Mencionaban ahorita, por ejemplo, en este caso Cuauhtémoc, mencionaban también Venustiano Carranza, Iztapalapa, pero por ejemplo estamos hablando también de la Gustavo Madero, que tiene pues problemas de índices de inseguridad. ¿Ahí cómo va este asunto? Bueno, ¿cómo van aquellas precisamente que tienen esta problemática? Sería mi primera pregunta. Sí, como saben, desde que llegamos al gobierno a la fecha, en todas las alcaldías ha disminuido, y particularmente Iztapalapa y Gustavo Madero dejaron de estar dentro de las primeros 15 municipios que en algún momento estuvieron en el 2019. Queremos obviamente sacarlos de los 50 municipios más con mayor número de delitos en la ciudad. El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha ayudado a disminuir homicidios obviamente y lesiones por arma de fuego, y esto ha sido en prácticamente todas las alcaldías. Y lo importante es que es un programa de fondo muy humanista, en el sentido de retirar las armas. En muchas ocasiones es la mamá, el papá, la abuelita quien entrega las armas, o los propios jóvenes que en algún momento las adquirieron, sea legal o ilegalmente, y de fondo lo que buscamos pues es retirar las armas de la calle para evitar todos los delitos de alto impacto, en particular obviamente los que tienen que ver con arma de fuego. Hay que decir también aquí que hemos tenido mucho apoyo, y es el relanzamiento que se está haciendo a partir de agosto. Como ven, los números bajaron mucho, pues producto de la pandemia, porque se dejaron de hacer estas actividades. Ahora es el relanzamiento y ha ayudado mucho la Iglesia Católica, y vamos a seguir haciéndolo en los atrios de las iglesias, donde hay cierta confianza de la ciudadanía para poder entregar sus armas. Segunda pregunta, quería preguntar sobre si tienen ustedes algún comentario referente a una problemática que está habiendo entre colonos, entre las alcaldías de Xochimilco y de Milpalta.
Esto es referente a que en los límites administrativos de estas dos alcaldías que acabo de citar, en estos días se efectuó el tendido de líneas eléctricas por parte de la CFE para urbanizar la zona de reserva ecológica, ubicada entre los kilómetros 14 y 17.5 entre San Gregorio Atlacomulco y San Pedro Actopan de Mipalta. Ver qué se está haciendo precisamente por esta problemática de los límites entre colonos, y lo más importante precisamente para evitar que haya pues roces y bueno, ver cómo está actuando aquí el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, también un poquito pegadito a eso, también de Milpalta hay un problema ahorita de talamontos, cómo también están interviniendo precisamente para abatir esta problemática de inseguridad. Sí. Vamos a revisar este tema del límite de San Pedro Actopan con San Gregorio de Atlapulco y el tendido de luz que dices. Vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando. Hay distintos temas de límites en alcaldías, particularmente Milpalta y Tláhuac en Tlaltenco, hay otro Xochimilco y Tláhuac, otro tema en Santa Rosa Xochiac en Coajimalpa, y son temas que, si ustedes recuerdan, hubo una ley que se aprobó en el Congreso que acaba de pasar, en la legislatura pasada, y tiene que instalarse una comisión. Entonces vamos a revisar esta parte gobierno para que así sea, ¿no? ¿Y de los talamontes? Sí, tenemos un programa especial en Milpalta, Tlalpan y Tlalpan principalmente. En el caso de Tlalpan, en Ajusco y en Topilejo, donde está trabajando Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tanto en temas de tener filtros en ciertos lugares, particularmente, por ejemplo, en la zona de Tlalpan, en el límite de Topilejo hacia la carretera federal a Cuernavaca, hay varios filtros que se pusieron y hay distintos recorridos que se están haciendo para evitar la tala, y por otro lado, las labores de inteligencia y detención que tiene que haber en estos casos. Bueno, y finalmente, por mi parte, ante esta embestida que ayer inició el senador Rementería en contra no solamente del gobierno de la Ciudad de México, sino también del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál sería el llamado que harían ustedes precisamente a este tipo de situaciones de la derecha? Hoy el presidente critica a este senador, incluso hace el señalamiento de su trabajo en la gestión de Yunes. Bueno, entonces realmente aquí, ¿cuál sería el llamado precisamente para evitar este tipo de encontronazos que se están dando pues de la derecha contra la 4T? Muchas gracias. Bueno, esto que ha dicho el senador Julen Rementería entra más en el marco de lo político que de lo real, y diría, entra en el marco de la ficción más que de la realidad. Y es un estilo discursivo que se explica mucho por las filias de extrema derecha del senador. Entonces tiene este discurso y tiene que ver con esa visión extremista, conservadora y de derecha, y no con la realidad. Sí, que sepa la ciudadanía que el contrato que se hizo con personal de salud, de médicos, enfermeras, especialistas, particularmente cubanas, se hizo por la necesidad de que no había particularmente médicos especialistas en determinado momento de altísimos niveles de pandemia. Entonces se tomó esta decisión y afortunadamente pudieron hacerlo y pudieron venir a salvar muchísimas vidas. Y lo otro, como bien dice Martí, pues es un tema de político, ideológico, que no tiene absolutamente ningún sustento, ¿no? Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todos. Preguntarle, hablan en general una disminución en los delitos relacionados con armas de fuego, pero ¿tienen el dato de cuánto ha disminuido los accidentes en casa con armas de fuego? Es una buena pregunta, lo vamos a buscar. Pero sí tienen más o menos que sepan. No tengo en este momento el dato, pero es una muy buena pregunta y con gusto lo buscamos y puede conocerse. Y también preguntarle, ya se hizo una escultura con las armas que fueron destruidas, ¿se contempla que se haga otra cosa o qué procede con estos desechos? Sí, esa es la idea. Si ponen los números, pues obviamente
En el 2019 hablamos de 1.500, 1.300 armas más o menos. Se destruyen, las guarda la Sedena y de ahí se hizo un concurso por parte del Consejo Ciudadano para hacer la escultura que está sobre Reforma. La idea es que ahora con lo que se junte 2020, 2021 y el relanzamiento del programa se vuelva a hacer lo mismo. Sería un esquema similar a la previa. Sí, en el momento que tengamos ya el material suficiente se haría un concurso nuevamente. Aprovechando que está el secretario, preguntarle qué pasó con las 40 personas que iban a ser liberadas y ya están fuera, o cuál fue el proceso que ocurrió con esas personas. Bueno, aquí diría el área de reinserción social va a darle seguimiento a las personas que han sido liberadas, por un lado, con el objetivo de ayudar a su incorporación social, familiar, cultural, económica, a la vida cotidiana. Y se va a seguir trabajando. Ayer se instaló, por cierto, el comité, por instrucciones de la jefa de gobierno, el comité que va a ver este tema de las liberaciones ya de manera sistemática hacia adelante. ¿Pero ya están fuera o sigue el proceso? No, los 41 que se anunciaron están fuera. Okay. Ellos ya están fuera y ya se va a dar seguimiento de sus casos fuera de la cárcel. Ok, gracias. Y por último, doctora, me gustaría preguntarle, hace unas semanas publicamos un tema sobre la fuente de Belén, a través de una serie de solicitudes de transparencia, preguntamos de Belén, la que se encuentra en el CETRAM Chapultepec, que es la más antigua de la Ciudad de México, se construyó por ahí de 1750, y no, ya tiene fracturas, luce maltratada. Se hizo una serie de solicitudes tanto a la Secretaría de Cultura Local, Federal, a Lina, a diversas dependencias, y ninguna tiene estatus de la fuente y ninguna le ha destinado recursos. Ustedes nos han comentado que uno de los principales derechos a atender aquí en la Ciudad de México es el derecho a la memoria. Además, se atendió Avenida Chapultepec. ¿Por qué no se ha atendido la fuente de Belén, si es la más antigua de la Ciudad de México? Sí, hasta donde entiendo, hay una revisión por parte de Lina. Cada uno de estos monumentos históricos pues tiene que ser revisado por el INAH para poder saber cuál es el método de restauración y cómo se realiza. En el caso del Ángel de la Independencia, pues fue mucho tiempo de trabajo previo. En el caso también del hemiciclo a Juárez, que también se está reparando, también fue un trabajo previo muy importante. En el caso del monumento a Cuauhtémoc, lo mismo. Entonces, en este caso, el INAH está revisando y pues tenemos que destinarle recursos conjuntamente para poderla reparar. Entonces, ¿se estaría atendiendo este caso de la fuente de Belén? Sí, con gusto revisamos en qué estatus está y lo informamos. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Continuamos con Raúl Adorno, de Ruido en la Red. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, después de mucho tiempo ya de estar fuera de esto. Oiga, quería preguntarle en principio, doctora. ¿Ya se vacunaron? En ¿Ya se vacunaron todos? Bueno, ¿Ya todos ya. están vacunados? Sí, ya. Cecilia no se ha vacunado. Quisiera preguntarle, doctora, si me hace favor, bueno, o a cualquiera de los dos. Primero, las armas que se están entregando, ¿son servibles? ¿Están funcionando todavía? Algunas sí, algunas no importa, de todas maneras se recogen. Hay pues un catálogo de cuánto se da por cada una de las armas y a partir de ahí, junto con la Sedena, se da este recurso económico y se destruyen todas las armas, sean servibles o inservibles. Ahora, junto con esto también, que es, bueno, una La acción- mayoría de ellas están es decir, se podrían utilizar. Junto con esta situación, bueno, se da también la cuestión del tráfico de armas, que también sigue siendo una situación muy difícil, bueno, no nomás en la Ciudad de México, en todo el país, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se ha controlado? ¿Cómo se ha combatido esta situación? Sí, pues es parte del trabajo de inteligencia que se realiza por parte de Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia. Ha habido varios cateos relacionados con lugares en donde hay venta de armas de fuego o algunas otras estupefacientes. Entonces, ha habido varios cateos relacionados con ellos. Si quieren, los juntamos para que Secretaría de Seguridad Ciudadana les pueda dar el informe. ¿Se ha frenado o sigue siendo un problema muy difícil? Sigue siendo un problema, pero el trabajo que hemos hecho con la estrategia de seguridad de la ciudad, pues obviamente ha permitido disminuir la violencia. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en que no es un asunto de narcotráfico lo que estamos evitando, sino lo que se está buscando es la paz y la disminución de la violencia. Y a partir de ahí
hay objetivos generadores de violencia y es donde se está interviniendo. Esa es la orientación que estamos dando en el Gabinete de Seguridad. Ok, doctora, por otro lado, ahorita que mencionaba la coordinación para hacer frente precisamente a la tala clandestina entre el Ejército, la Guardia Nacional, la propia Seguridad Ciudadana, yo quisiera preguntarle, me acuerdo que cuando estaba como jefa ya de gobierno electa incluso, hablaba de que no era necesario traer a la Guardia Nacional aquí a la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó como para que no solamente se instalara aquí la Guardia Nacional, sino que ya estuviera activo tanto el Ejército como la Marina precisamente en estas actividades de seguridad pública? Sí, lo explicamos en su momento cuando llegó la Guardia Nacional a la ciudad, que evidentemente no somos una burbuja en el país y que particularmente estas instituciones, la Guardia Nacional y Sedena, que son los que nos ayudan a hacer patrullajes, están justamente en las zonas limítrofes con el Estado de México. Entonces hay una coordinación con la Guardia Nacional, la Sedena, del otro lado de las fronteras de la Ciudad de México y eso nos ayuda mucho, además de la colaboración que inclusive mencionó ayer el gobernador del Estado de México, que estamos teniendo entre las distintas instituciones. Pero ha ayudado mucho patrullajes, por ejemplo, que hoy realiza tanto Guardia Nacional como Sedena en Cuautepec, en la parte alta de Gustavo Amadero, o en el límite de Iztapalapa, Iztacalco con el Estado de México en el oriente. Aunque el presidente insiste mucho en que no se está militarizando el país, investigadores que he consultado que me han comentado que más bien ya estamos en un proceso de militarización que pudiera incluso desencadenar en que finalmente las Fuerzas Armadas llegaran a la administración pública, como ya lo están haciendo de alguna manera en diferentes puestos. ¿Este es un riesgo? ¿Cómo ve esta situación? No, no lo consideramos así, inclusive el propio presidente lo mencionó. Cuando se habla de militarización es porque está acrecentándose el autoritarismo o el uso de las fuerzas militares de una manera represiva. Y en este caso, pues realmente son garantes de la paz en distintos lugares del país y además están participando en otras actividades del desarrollo nacional, que ha sido muy importante. El propio plan de N3, ¿qué hubiéramos hecho con el COVID-19 si no hubiera sido por la defensa y la Marina? Tan solo en la Ciudad de México representaron 1000 camas que abrieron la Defensa Nacional para la atención de los civiles en la Ciudad de México, tanto personas que enfermaron de COVID en la ciudad como personas que enfermaron de COVID en los estados cercanos y que llegaron a atenderse en la Ciudad de México. Doctora, por otro lado, si me puede hacer favor, pero bueno, un poco con el tema nomás para terminar, es preguntarle si me hace favor, los investigadores me dicen que donde llega el Ejército precisamente a participar, se incrementa la delincuencia. Creo que en el caso de la ciudad ha sido diferente, pero quisiera que me comentara me hiciera su comentario, por favor. Sí, no lo consideramos así, eso era antes. Recuerden que antes había una orientación de guerra. Calderón le llamó guerra contra el narco. Cuando hablamos de una situación de guerra, pues se pierde el Estado de Derecho. Se permite matar a un delincuente con una orden por parte de las Fuerzas Armadas, que fue lo que ocurrió y fue precisamente lo que destapó la violencia en el país. En este caso, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas están en el marco de la ley y si hay una detención, pues se lleva al Ministerio Público como si lo hubiera hecho un agente de policía. Es una orientación completamente distinta, es presencia e inteligencia, el uso de la fuerza en términos racionales, pero además jamás en un esquema en donde está permitido matar al adversario. Eso es la guerra, nosotros estamos buscando la paz. Esa es la gran diferencia entre la orientación previa de Calderón, que después siguió Peña Nieto, y desde que llegó el presidente López Obrador siempre lo ha dicho, esta es una visión humanista que lo que busca es rescatar a los jóvenes, darle opciones para que no tengan que entrar a un esquema de sicariato o de otras alternativas de la delincuencia organizada y que tengan opciones de estudio, que tengan opciones de trabajo, por eso el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y en el caso de la visión de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional,
son respondientes que llevan al delincuente al Ministerio Público como debe ser, tanto local como federal. Esa es la gran diferencia. Es utilizar o estar en el marco del Estado de Derecho y de la paz en el país. Ese es el fondo de la diferencia en el modelo de justicia y paz del presidente López Obrador, y que nosotros coincidimos con él. Por último, doctora, y me disculpo como siempre por prolongarme tanto, preguntarle, si me hace el favor, otra vez los alcaldes de oposición, pues bueno, los alcaldes electos de oposición se vuelven a quejar de falta de recursos. Yo le quisiera preguntar, ¿está garantizada la operación de estas alcaldías de estos últimos 3 meses que quedan? Porque ellos hablan una y otra vez que les faltan recursos, que les dejan deudas además también. O sea, usted nos ha dicho que hay un presupuesto ya dado, entonces yo la pregunta es, ¿está garantizada la operación de las alcaldías los últimos 3 meses del año? Pues ellos tienen que revisar. Lo que está garantizado obviamente es el salario de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad, y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentra. Lo que sí no hay ni para el gobierno central ni para ninguna otra entidad es un incremento en los recursos, porque sencillamente no hay recursos, no es que tengamos una caja guardada como también hacían en los gobiernos anteriores. Es todo transparente, están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Los salarios de los trabajadores están garantizados. Sí, esos están totalmente garantizados, con su aumento salarial y todo. Muchas gracias, doctor. Última pregunta de Cecilia Nava, del Sol de México. Hola, buenos días a todas y todos. Me gustaría saber de esto, a propósito de las vacunas que menciona. La Cuauhtémoc fue de las primeras que recibió las vacunas de AstraZeneca a principios de julio. Ya la semana que viene pues sería las 12 semanas límite. ¿Está garantizada que reciban la segunda dosis? Sí, el jueves es cuando nos informan por parte del Gobierno de México, y la orientación general que ha dado el presidente de la República es que se ponga la segunda dosis justo cuando se cumplen el tiempo de las semanas y se garantice la primera dosis para todas las personas de 18 años y más para el mes de octubre. Ok, y también hablando del presidente, hoy por la mañana él comentó que se iba a hacer un estudio en el Cerro del Chiquihuite, e incluso dijo que se les iban a dar viviendas a aquellas familias que pues ya no vayan a tener que vivir, dependiendo obviamente del estudio. Usted nos había comentado que ya habían iniciado este estudio, me gustaría saber en qué proceso van. Sí, vamos a hablar con la Coordinadora de Protección Civil del Gobierno de México, que es la encargada, y con la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, para ver el mecanismo que podemos nosotros también, al que podemos acceder o al que pueden acceder las personas que viven en el Cerro del Chiquihuite en alto riesgo en la parte de la Ciudad de México. El derrumbe ocurrió en Tlalnepantla, en el Estado de México, pero hay una parte de alto riesgo también en la ciudad. Entonces vamos a hablar con ellos para ver el acceso y poder platicar con la ciudadanía con todo cuidado y particularmente ubicando las zonas de riesgo. Entonces ya hablaremos con ellos para ver cómo podemos acceder. Ajá, entonces ahorita todavía no hay resultados. Sí hay un mapa de riesgo del Chiquihuite que se conoce y lo tiene la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil. El tema de cómo se accede a los recursos que anunció el presidente de la República es lo que tendríamos que ver ya con las entidades correspondientes. ¿Y ya analizan ustedes cuántas familias podrían ser y en qué zona los podrían reubicar? No tengo el dato en este momento, pero con gusto lo podemos informar. Okay. Y habría que trabajarlo también, obviamente, con la alcaldía Gustavo Amadero. Muy bien. Doctora, hoy sacamos una nota respecto a que la Fundación Slim pues ya se retira de la reconstrucción, solamente va a terminar lo que ya está haciendo, pero hay minutas incluso firmadas por usted y por el exsecretario de la Reconstrucción. Incluso en una última reunión que sostuvo el secretario de Gobierno, les comentó que se iban a retirar porque iban a destinar recursos a la línea 12, ¿o qué es? No tiene nada que ver. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, agradecemos además el apoyo de la Fundación Carlos Slim que ha dado a la reconstrucción de viviendas, ha sido muy importante, y ellos tenían un presupuesto destinado, que si recuerdan en el momento que ocurrió el sismo fue una parte que puso
el ingeniero Slim y otra parte que puso la ciudadanía. Creo que por cada peso eran 5 pesos o algo así. Y ahí se quedó ese fondo. En el momento que nosotros llegamos, solicitamos la posibilidad de que se pudiera accederse a este fondo para la reconstrucción. Dijeron que sí, se hizo un programa y ese programa pues está llegando a su fin. Pero, ¿qué fue lo que pasó, doctora? Porque, por ejemplo, estos dos edificios, San Antonio Abad 39 y Atlixco 124, están las minutas donde Fundación Slim se iba a encargar de estos. Ellos dicen que en ningún momento se comprometieron a reconstruir estos dos, sin embargo, en los documentos y en las reuniones hay videos. Sí se garantizó, incluso hay hojas firmadas por usted de que pues iba a ser la Fundación Slim. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué con estos ya no? Vamos a revisarlo con Yavneli para ver exactamente qué fue lo que pasó con estos dos edificios. ¿No lo ve como un cierto coraje del empresario? No, ha habido muy buena comunicación, tanto en el tema de la reconstrucción como en muchos otros temas, como en el caso de la línea 12. Se está trabajando ya en el final, bueno, el día de mañana creo que informa Jesús, para que vean ustedes los planos de el avance del proyecto ejecutivo de la parte elevada de la línea 12, se ha estado trabajando con ellos y se está ya en el final de la parte del proyecto geométrico, están trabajando los topógrafos para que ya muy pronto pueda iniciar el proceso de construcción. Gracias. Concluimos con la conferencia de prensa. Gracias a todos. Gracias.